conocer esa es la cuestión. No los había escuchado entrar. Bueno, como ya sabrán, soy un fanacérrimo de la lectura. Y ustedes, junto conmigo, vamos a abarcarnos en un viaje hacia uno de los libros que ha marcado generaciones, culturas, y no podemos llamarlo como menos, sino que ha marcado una generación y sigue teniendo impacto hasta ahora. Este libro del que les estoy hablando, les voy a dar una pista, no solo es considerado uno de los pioneros en las novelas góticas y en el romanticismo, sino que a su vez ha creado personajes que siguen siendo emblemáticos al día de hoy. Así es, hoy vamos a hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Vamos. Para hablar de Frankenstein, primero hay que saber quién lo creó. La autora de esta novela fue Mary Shelley. Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por ser autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que logró inaugurar el género. Nació el 30 de agosto de 1797 en Somerset, Londres, Reino Unido, y murió el 1 de febrero de 1851 en Chester Square, Londres, Reino Unido. A grandes rasgos ya sabemos quién fue Mary Wollstonecraft Godwin o Mary Shelley, nombre que adoptó después de casarse. Sin embargo, hablemos más de profundidad de ella. Hija del filósofo William Godwin y la escritora y feminista Mary Wollstonecraft, a los pocos días de su nacimiento, su madre, quien había escrito Business of Woman Ring, murió de una fiebre, dejando a su marido al cuidado de Mary y de su hermana de 3 años y medio, Fanny Islam. Godwin posteriormente se casaría con una viuda que ya tenía 2 hijas. Siendo una niña se evadió en el cementerio de St. Pancras, donde fue enterrada su progenitora. Sobre su tumba aprendió a leer. Su padre solía acompañarla junto a su hermanastra Fanny y practicaban lectura sobre la lápida. En 1814, a los 16 años, Mary abandonó su hogar y su país con el poeta Percy Shelley, con el que había iniciado una relación a pesar de estar casado. La pareja viajó a Francia y a Suecia. Perdidamente enamorada de Percy B. Shelley, desde la primera vez que lo vio, Godwin no puso ningún reparo en que corriera tras él. No fue el caso de la esposa del poeta, quien humillada, ofendida y embarazada siguió a la feliz pareja hasta La Spezia, localizada en la costa italiana, en que se establecieron. Por la situación no tardó en sumarse el ministro Brom. John Clute, en su enciclopedia de la ciencia ficción, no duda afirmar que una hermana de Mary, a la sazón, también alojaba en La Spezia. Frecuentaba la cama del Lord. En cualquier caso, la comunidad se deshace con el suicidio de una segunda hermana de Mary y la esposa de Shelley. Ellos contrajeron matrimonio en 1816, después de que la primera esposa de Shelley se quitara la vida ahogándose. Fruto de esta conveniente, fueron embarazados y el único hijo de ellos nació. El pequeño Percy Frodin fue el único que pudo sobrevivir a la infancia. Percy murió antes de cumplir los 30 años, en una tormenta mientras navegaba. Su cuerpo fue incinerado, pero antes de ello se le extrajo el corazón. Mary lo envolvió en la página de una poesía y lo trasladó como reliquia, durante un cuarto de siglo, hasta la fecha de su muerte. En 1818 publicó la primera y más importante de sus obras, la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. Según parece, escribió la historia de Victor Frankenstein por una apuesta. La noche del 16 de junio de 1816 se reunió con Lord Brom y otros de la villa en los alrededores de Ginebra. Encerrados en la casa por una tormenta, se leyeron cuentos de terror para entretenerse. Mary imaginó entonces a Frankenstein, inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años. Escribió la novela tras una apuesta con Broll y tal como ella narra ella misma en el prólogo de la edición de Frankenstein de 1861. Esta obra es un logro más que notable para una autora de solo 20 años. Se convirtió de inmediato en un éxito en crítica y para el público. La historia de Frankenstein, estudiante de oculto y de su criatura subhumana creada a partir de cadáveres humanos, se la ha llevado al teatro y al cine en varias ocasiones.
Sin embargo, no logró tal popularidad con ninguna de sus otras obras posteriormente, o la excelencia de esta primera, pese a que escribió muchas otras novelas, como por ejemplo la novela de El último hombre, considerada la mejor de su producción, narra la futura destrucción de la raza humana por una terrible plaga, Olódore, que es una autobiografía novelada. Además, escribió la biografía de personajes de España, Portugal y Francia. Mary Shelley falleció en Londres a causa de un tumor cerebral mientras dormía el 1 de febrero de 1851. Su última voluntad fue ser enterrada junto a sus padres, que descansaban en el cementerio de Sr. Peter de Bournemouth. Escuchando un poco sobre la historia de Mary Shelley y su vida. Y podemos comprender con ella, a través del paso del tiempo, las razones por las que escribió este libro. Y también sabemos que una de sus obras más famosas es esta. Bueno, ahora vamos a abarcarnos un poco más a la historia, significado y profundizar en eso. Para iniciar, me gusta ver este libro como un libro de dualidades. Existen los cambios y existen las dualidades. Un gran ejemplo de los cambios es la serie de Breaking Bad. Porque vemos la transformación de un simple hombre, conocido como Walter White, cambia y se convierte en Heisenberg. Pero acá no vamos a ver cambios, no el doctor cambia y se transforma en ese personaje, no. Acá vamos a encontrar una dualidad entre los dos antésimos de este. Víctor Frankenstein y Frankenstein. Bueno, hablamos un poco más a profundidad de esto. Para empezar, Víctor Frankenstein es el doctor que inició todo esto. No es una persona inteligente, yéndonos al estereotipo de genio, en donde podemos darnos cuenta que existe cierto trasfondo. Y bueno, montamos en su historia. ¿Por qué? Porque en el trasfondo vemos cómo la muerte de su madre afectó en cierta manera lo que venía siendo él. Como sabemos y estamos acostumbrados a lo que llamamos nosotros genios, son mentes calculadoras, pero a la vez son fríos, ágiles y muy estrategas. Y acá se nos muestra este estereotipo de lo que podemos llamar un genio. Ahora bien, por otra parte tenemos que el monstruo, Frankenstein, es una creación. Una persona bastante alejada de lo que tenemos de Víctor. No es para nada un genio. No es una mente brillante, no planea o planifica, actúa por el momento. Si podemos decirlo así, nació en ese instante. Pero vamos a hablar un poco más de las dualidades. ¿Y por qué yo digo dualidades? Para iniciar tenemos que meternos a la época y sobre todo al contexto en el que esos personajes vivían. Tenemos una época en donde existe una gran división social entre las burocracias más ricas y la gente más pobre. Acá nos centramos en la gente que la gente que él conocía, estudiosos, gente que piensa, gente que tenía estudios, pero también gente que creía mucho en el clero. Estamos hablando de un entonces donde si al vecino se le ocurría que hacías magia negra, te quemaban en una hoguera. Entonces esos avances científicos que desafiaban la autoridad, que desafiaban lo que era la iglesia, estaban mal vistos. Y eso es lo que hacía Frankenstein. Desafiaba a su mundo. Él quería ir más allá. Quería encontrar los tabúes de la ciencia, avanzar en el entorno, seguir y seguir. En contraparte con el monstruo, que se quería pertenecer a la sociedad en donde se encontraba. En uno de los pasajes que me parece los más devastadores, vemos cómo él se acerca para tratar de ayudar en una villa de aldeanos que cuando lo ven se espantan, se quedan atónitos. Es entonces que él se da cuenta que él no es igual a ellos. Hecho de diferentes partes, de personas que encajaban en un mismo cuerpo. Un ser que debería estar muerto. Él buscaba aceptación social mientras que su contraparte buscaba, más que nada, la aceptación. Y bueno, creo que explico un poco sobre la historia de ese libro.
Y a continuación, voy a pasar a leerles un capítulo de esto. Gracias. Capítulo 6. De vuelta encontré la siguiente carta de mi padre. Frankenstein. Querido Víctor, con impaciencia debes haber guardado las cartas que fiarían tu regreso a casa. Tentando, estuve en principio de mandártelo solo unas líneas con el día en el que debíamos esperarte. Pero hubiera sido un acto cruel y no me atreví a hacerlo. ¿Cuál no hubiera sido tu sorpresa, hijo mío, cuando esperando una feliz y dichosa bienvenida, te encontraras con el contrario, con el llanto y el sufrimiento? ¿Cómo podré, hijo, explicarte nuestra desgracia? La ausencia no pudo haberte hecho indiferente a nuestras penas y alegrías. ¿Y cómo puedo yo infligir daño a mi hijo ausente? Quisiera prepararte para la dolorosa noticia, pero sé que es imposible. Sé que tus ojos se saltarán de las líneas buscando la palabra que te revelen las horribles nuevas. William ha muerto. Aquella dulce criatura cuya sonrisa caldaban y llenaban de gozo mi corazón. Aquella criatura tan hermosa y a la que apar tan alegre. Víctor ha sido asesinada. No intentaré consolarte. Solo te contaré las circunstancias de la tragedia. El jueves pasado, el 7 de mayo, yo, mi sobrino y 12 hermanos fuimos a Plain Piles a dar un paseo. La tarde era cálida y apreciable, y nos tardamos algo más que de costumbre. Y anoche, cuando pensábamos volver, entonces nos dimos cuenta que William y Esther, que habían delante, habían desaparecido. Nos sentamos en un banco a guardar su regreso. De pronto Hermes y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Dijo que había estado jugando y junto con William se había adelantado para esconderse y que lo habían buscado en vano. Llevaba ya mucho tiempo esperándolo, pero no había regresado. Esto nos alarmó considerablemente y estuvimos buscando ahí que cayó la noche, y entonces Elizabeth sugirió que quizás hubiera vuelto a casa. Ahí no estaba. Volvimos al lugar de las antorchas, pues ya no podía descansar pensando en que mi querido hijo se había perdido y se encontraba expuesto a la humedad y el frío de la noche. Elizabeth también sufría enormemente. Alrededor de las 5 de la madrugada hallé a mi pequeño, que la noche anterior rebosaba de actividad y salud, tendido entre la hierba, pálido e inerte, con las huellas en los cuellos, en los dedos del asesino. Lo llevamos a casa y la agonía de mi rostro pronto delató el secreto de Elizabeth. Se empeñó a ver el cadáver. Intenté disuadirla, pero insistió. Entró a la habitación donde reposaba exhaustivamente, precipitadamente el cuello de la víctima y retorciéndose las manos exclamó: «Dios mío, he matado a mi querido chiquito». Perdió el conocimiento y nos costó mucho reanimarla. Cuando volvió en sí, solo lloraba y suspiraba. Me dijo que esa misma tarde William le había convencido para que le dejaran poner una valiosa miniatura que ella tenía de su madre. Esta joya ha desaparecido y sin duda fue lo que tentó al asesino al crimen. No hay rastro de él hasta el momento, aunque las investigaciones continúan sin cesar. De todos modos, esto no le devolverá la vida a nuestro pequeño William. Vuelve, querido Víctor. Solo tú podrás consolar a Elizabeth. Llora sin cesar y te acusa injustificablemente de la muerte. Me destroza el corazón con sus palabras. Estamos todos desolados, pero no será una razón más para que tú, hijo mío, vengas y seas nuestro consuelo. Tu pobre madre, Víctor, ahora le doy gracias a Dios que no haya vivido para ser testigo de la cruel y atroz muerte de su Benjamín. Vuelve, Víctor, no con pensamientos de venganza contra el asesino, sino con pensamientos de paz y cariño que crucen nuestras heridas en vez de ahondarlas en ellas. Únete a nuestro luto, hijo, pero con dulzura, cariño para quienes te quieren y no con odio con tus enemigos. Tu afligido padre te quiere. Alphonse Frankenstein, Ginebra, 12 de mayo del 17 de 1700.
Cleval, que me había estado observando mientras leía la carta, se sorprendió al ver la desesperación que se trocaba, la alegría que había expresado al saber que había llegado noticias de mi amigo. Tiré la carta sobre la mesa, me cubrí el rostro con las manos. «Querido Frankenstein», dijo al verme llorar en madrugada, «¿cómo había de ser simple desdicha que haya ocurrido, amigo mío?» Le indiqué que leyera la carta mientras yo pensaba de arriba abajo y de la habitación lleno de angustia. Las lágrimas le recorrieron por las mejillas y a medida que leía comprendía mi desgracia. «No puedo ofrecerte nada, algún consuelo, amigo mío», dijo. «Tu pérdida es irreparable. ¿Qué piensas hacer?» Ir de inmediato a Ginebra. Acompañé a Henry a pedir a los caballos mientras caminábamos. Cleval se desvivía por animarme, no con los típicos usuales, sino manifestando su más profunda amistad. «Pobre William, aquella adorable criatura duerme ahora junto a su madre. Sus amigos lo lloraban y estamos de luto, pero él descansa en paz. Ya no siente impresión de la mano asesina. El césped cubre su dulce cuerpo y ya no puede sufrir. Ya no se le puede compadecer. Los sobrevivientes somos los que han sufrido y para nosotros el tiempo es el único consuelo. No debemos esgrimar aquellas máximas que se le estoicó de que la muerte no es un mal, y el hombre debe estar por encima de la desesperación de la ausencia eterna del objeto amado. Incluso Catón lloró ante el cadáver de su hermano. Así hablaba Cleval mientras cruzaba la calle. Las palabras que se quedaron grabadas y más tarde que recordé en mi soledad. En cuanto llegaron los caballeros, subí a la calesa y me perdí de mi amigo. El viaje fue triste. Al principio iba con prisa y después estaba impactado por consolar a los míos. Pero a medida que nos acercábamos a la ciudad natal, amoré la marcha. Apenas si podía sorprenderme el cúmulo de pensamientos que se me agotaban en la mente. Reviví escenas familiares de mi juventud, escenas que no había visto hacía casi 6 años. ¿Qué cambios habría habido en ese tiempo? ¿Se había producido de repente un brusco y desolador? Pero miles de pequeños acontecimientos podían haber dado lugar, poco a poco, a otras alteraciones, no por más tranquilas, menos lesivas. Me invadieron el miedo. Temía avanzar, aguardando miles de inesperadas e indefinibles males que se hacían temblar. Me quedé 2 días en Lausana, sumido en el dolor de mi estado de ánimo. Completé el largo. Sus aguas estaban en calma. Todo mi alrededor respiraba en paz y lo nevado de los montes no había cambiado. Poco a poco el maravilloso sereno espectacular me restableció y proseguí mi viaje hacia Ginebra. La carretera borgoteaba del lago y se angostaba al acercarse a la ciudad natal. Distinguí con la mayor claridad las oscuras laderas de los montes jurásicos y las brillantes cimas del Mont Blanc. Lloré como un chiquillo. Querida montaña, mi hermoso lago, ¿cómo recibís al caminante? Vuestras cimas centellan, el lago y el cielo son azules. ¿En esto una promesa de paz o una burla a mi desgracia? Temo, amigo mío, hacerte pasar por lo que sigo realmente en estos preliminares, pero fueron días relativamente felices y no recuerdo como placer mi tierra, mi querida tierra. Quien salvo al que haya nacido ahí puede comprender el placer que me causó volver tus riachuelos, tus montañas, sobre todo tus hermosos lagos. Sin embargo, a medida que me iba acercando a la casa, volvió a terminar sobre mí el miedo y la ansiedad. Cayó la noche y cuando dejé de poder ver las montañas, aún me sentía más apestumbrado. El paisaje se me presentaba como una inmensa y sombría escena maléfica y presentí confusamente que me estaba el destino a ser más desdichado de los humanos. ¡Ay de mí!
vaticé certene que me equivoqué en una sola cosa. Todas las desgracias a las que me imaginaba y temía no llegaban ni a la centésima parte de la angustia en el destino que tenía reservada. Era completamente de noche cuando llegué a las afueras de Ginebra. Las puertas de la ciudad ya estaban cerradas y tuve que pasar la noche en sereno. Y los pueblecitos, a medida que leguaba a este de la ciudad, los cielos estaban serenos y puesto no podía dormir. Decidí visitar el lugar donde había asesinado a mi pobre William. Como no podía atravesar la ciudad, me vi obligado a cruzar hasta Plaines en barca en el lago. Durante el corto recorrido vi los relámpagos que sobre la cima del monte Ablac dibujaban las más hermosas figuras. Las tormentas parecían avecinarse con rapidez y desembarcar. Subí a la colina para ahí observar mejor su avance. Se acercaba. El cielo se cubrió de nubes y pronto sentí la lluvia caer lentamente y gruesa, y dispersas gotas se fueron convirtiendo en diluvio. Abandoné el lugar y seguí andando, aunque las curiosidades y las tormentas aumentaban por mínimo y los truenos retumbando ensordecedores sobre mi cabeza. La cordillera de Sleve del monte de Juradas y los Aples de Saboya repetían su eco. Deslumbrantes relámpagos iluminaban el lago, quedando el espectro de una inmensa explanada de fuego. Luego, tras unos instantes, todo quedaba sumido en tinieblas, mientras la retina se respondía del resplandor, como sucede con frecuencia en Suecia. Las tormentas habían estallado en varios puntos a la vez. Lo más violento se cernía sobre el monte de la ciudad, sobre esa parte del lago, entre los promotores de Berlín y el pueblecito de Copet. Otro núcleo iluminaba más débilmente los montes jurásicos y el tercero ensombrecía y relevaba inertemente la Mole, un escarpador del monte al que está en el lago. Admiraba la tormenta tan hermosa y a un tiempo terrible, mientras caminaba con pasos ligeros. Esta noble lucha con los cielos elevaba mi espíritu. Junté las manos y exclamé: William, mi querido hermano, esta es tu funeral y esta es tu endecha. Apenas había pronunciado las palabras cuando divisé en la oscuridad una figura que emergía sobre de un bosquecillo cercano. Me quedé inmóvil mirando fijamente. No había duda. Un relámpago la iluminó y me descubrió sus rasgos y sus características: la gigantesca estatura, su aspecto deformado, las horrendas que nada de lo que existe en la humanidad. Me desmontaron de inmediato. ¿Qué era el engendro, el repulsivo demonio al que había dotado de vida? ¿Qué hacía ahí? ¿Sería acaso él? Estremecía solo pensarlo, el asesino de mi hermano. No bien me hube formado las preguntas cuando llegó la respuesta con claridad. Los dientes me castañaron y tuve que apoyarme en el árbol para no caerme. La figura pasó velozmente delante de mí y se perdió en la oscuridad. Nada con la forma de un humano hubiera podido dañar a un niño. Él era el asesino, no había duda. La sola ocurrencia de la idea era prueba irrefutable. Pensé en perseguir a aquel demonio, pero hubiera sido en vano, pues el siguiente relámpago que me descubrió trepando en las rocas de la abrupta ladera del monte Sleve, del monte que limitaba a Plain Palace por el sur. Rápidamente escaló la cima y desapareció. Permanecí inmóvil. La tormenta cesó, pero la lluvia continuaba y todo estaba envuelto en tinieblas. Repasé los sucesos hasta en el momento en el que había tratado de olvidar todos los pasos que di hasta la creación. El fruto de mis propias manos, vivo junto a mi cama, sin huida. Había transcurrido casi 2 años donde una noche en el que le había dado vida. ¿Era este su primer crimen? Dios mío, había lanzado al mundo un engendro depravado que le deleitaba causar males y desgracias. ¿No era la muerte de mi hermano prueba de ello?
Nadie puede concebir la angustia que sufría duramente el resto de las noches que pasé frío y mojado en la intemperie. Mas no notaba la inclemencia del tiempo, tenía la imaginación asaltada por escenas de horror y desesperación. Consideraba en el que había afligido la humanidad, es de ser dotado de la voluntad y poder para cometer horrendos crímenes, como en el que se acaltaba la realidad con sus propios vampiros. Mi propia alma, escapada de la tumba, destinada a destruir todo lo que más se me era querido. Amaneció la ciudad y me encaminé hacia la ciudad. Las puertas ya estaban abiertas y me dirigí a la casa de mi padre. Mi primer pensamiento fue comunicarle lo que había acerca del asesino y a ver que de inmediato se aprendiera su búsqueda. Pero me detuve a reflexionar sobre todo lo que había que explicar. Me había encontrado a medianoche en una ladera. Parecido lo habría tomado por la producto de su demencia. Además, las extrañas características de la bestia harían imposible su captura, suponiendo que lograran convencer a mi familia de que la iniciara. ¿Y de qué serviría preguntarla? ¿Quién podía atrapar a un ser capaz de escalar las laderas verticales del monte Celebe? Esas reflexionaron, acabaron por convencerme y opté por guardar silencio. Era alrededor de las 5 de la mañana cuando entré a la casa de mi padre. Le dije a los criados que no despertaran a mi familia y me fui a la biblioteca a guardar la hora en la que solían levantarse. Salvo por una marca indeleble, había pasado 6 años casi como un sueño. Me encontraba en el mismo lugar en el que por última vez había abrazado a mi padre al partir hacia Ingolstadt. Padre querido y venerado, felizmente aún vivía. Miré el cuadro de mi madre colgando encima de la chimenea. Era un tema histórico pintado por encargados de mi padre y representaba a Caroline Beaufort en actitud de desesperación, postrada ante el féretro de su padre. Su vestido era rústico y la palidez cubría sus mejillas, pero emanaba un aire de dignidad y hermosura que anunciaba todos los sentimientos de piedad. Debajo de este cuadro había una miniatura de William que se había sido asaltada por las lágrimas. En aquel momento entró Hermes, me había oído llegar y venía a darle la bienvenida. Expresó una mezcla de tristeza y alegría al verme. Bienvenido, querido Víctor. Ojalá hubieras regresado 3 meses atrás. Nos hubieras encontrado felices y contentos. Pero ahora estamos desolados y me temo que sean las lágrimas y no las sonrisas las que te reciban. Nuestro padre está muy apenado en este terrible suceso. Parece ser revivido en él aquel dolor que sintió tras la muerte de nuestra madre. La pobre Elizabeth está también muy afligida. Mientras hablaba, las lágrimas le saltaban por la mejilla. No me recibían así, le dije en casa de mi padre, tras una larga ausencia. Dime, ¿cómo lleva mi padre esta desgracia y cómo está mi pobre Elizabeth? Es la más dudada necesita. Se acusa de haber causado la muerte de mi hermano y esta la atormenta horriblemente, aunque ahora se han descubierto al asesino. ¿Qué? ¿Lo han descubierto? Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Quién ha podido intentar perseguirlo? Es imposible. Sería como intentar atrapar al viento o detener una torre con una caña. No entiendo lo que quieres decir, pero a todos nos dolió el descubrirlo. Al principio nadie se lo podía creer, e incluso ahora, a pesar de las pruebas, Elizabeth se niega a admitirlo. Es verdaderamente increíble que Justin Mortis, tan dulce y encariñada como parecía con nosotros, haya podido de pronto hacer algo tan horrible. ¿Justin Mortis? Pobrecita, ¿la acusan a ella? Están equivocados, es evidente, no se le puede creer a nadie, no a Ernest. Al principio no, pero hay varios detalles que nos han forzado a aceptar los hechos. Su propio comportamiento es tan desconcertante que añade a las pruebas un peso que temo no deja lugar a duda. Hoy la juzgan y podrán convencerte tú mismo. Me contó que en la mañana en la que encontraron el cadáver del pobre William, Justin se puso enferma y se vio obligada a guardar en cama.
Días más tarde, una de las criadas revisó por casualidad las prendas de Justin que llevaba el día del crimen y encontró que en un bolsillo la miniatura de mi madre, que se suponía fue el móvil del asesino. Se lo enseñó al instante a otra sirvienta, la cual sin decirle ni una palabra se fue a un magistrado. A consecuencia de la declaración de la criada, Justice fue detenida. Al acusarla del crimen, la pobrecita confirmó las sospechas en gran medida con su total confusión y aturdimiento. Parecía una historia de extrañas coincidencias, pero no logró convencerme. Estáis todos equivocados, le contesté seriamente. Yo sé quién es el asesino. Justice, la pobre Justice, es inocente. En aquel instante entró mi padre. Advertí cómo la tristeza había hecho mella en su semblante. Pese a todo, trató de recibirme con alegría y tras intercambiar nuestros apenas saludos, hubiera iniciado otro tema de conversación, pero que no fuera el de la desgracia, de no ser porque Ernest exclamó: Dios mío, padre, Víctor dice que sabe quién es el asesino de William. Por desgracia, nosotros también, respondió mi padre. Hubiera preferido ignorarlo para siempre, antes de descubrir tanta maldad. La ingratitud en alguien es apreciaba tanto. Querido padre, estáis equivocados. Justice es inocente. Si es así, no os permitirá Dios que se la acuse. Hoy la juzgan y espero que todo corazón que la absuelvan. Esas palabras me tranquilizaron. Estaba del todo convencido de que Justice era cualquier otro ser humano, era inocente de ese crimen. Pero tanto me temía que se pudiera presentar ninguna prueba contundente que bastara para condenarla. Con esa confianza me calmé y esperé al juicio con interés, pero sin sospechar ningún resultado negativo. Elizabeth pronto se reunió con nosotros. El tiempo había producido en ella grandes cambios desde que la vi por última vez. 6 años atrás era una joven bonita y agradable a la cual todos querían. Ahora se había convertido en una mujer de excepcional hermosura. La frente amplia y desempujada indicaba gran inteligencia y franqueza. Sus ojos de color miel detonaban ternura, mezclada ahora con la pena y su recién dolor. El pelo era de un brillante castaño rojizo, la tez clara y la figura menuda y grácil. Me saludó con el mayor afecto. Querido primo, dijo, tú llegas y me llenas de esperanza. Quizás encuentres a alguien medio para probar la inocencia de la pobre Justice. Si a ella también alguien podría estar seguro de aquí en adelante. Confíe en su inocencia con la que la mía propia. Nuestra desgracia es doblemente penosa. No solo hemos perdido a nuestro adorable chiquillo, sino que ahora un destino aún peor le espera a Justice. Jamás volveré a saber lo que es la alegría si la condenan. Pero estoy segura de que no será así y entonces, pese a la muerte de mi pequeño William, volveré a ser feliz. Es inocente, Elizabeth, le contesté, y se probará. No temas. Deja que el convencimiento del que se absolute calme tu espíritu. ¡Qué bueno eres! Todos la creen culpable y eso me entristece mucho, porque sabía que era imposible, al ver a todos tan predispuestos en contra suya, que me desesperaba, dijo llorando. Querida sobrina, dijo mi padre, seca tus lágrimas. Si como crees que es inocente, confía en la justicia de nuestros jueces y en el interés con el que yo impediré las más ligeras sobras de parcialidad. Bueno, ya con la lectura nos podemos dar cuenta un poco más de lo que ya va este libro. No solo por el mero hecho que origina pensamientos encontrados entre, podemos decirlo así, los personajes, sus creaciones y los resultados que han tenido. Por ejemplo, podemos ver en el fragmento el arrepentimiento, la tristeza, la soledad. Cosas con las que muy pocas personas quisieran encontrarse en un momento tan triste como la muerte de un hermano. Y lo representa bien, ¿no? El conflicto que él tenía era más
un conflicto interno que un externo con su padre o con sus hermanos, o por el mismo problema de la muerte de su hermano. El conflicto de él venía a través de que él mismo conocía las limitantes y conocía muy bien que ese estado de tristeza en el que su padre se encontraba no era algo que bien él quería oír, él quería escuchar, algo en lo que él quería pertenecer. Por lo tanto, se ve en cierta manera forzado a aceptar su realidad, algo de lo que pues notamos en el libro no es muy fanático, pero que es la realidad. La realidad no es más que la perspectiva que se le da a lo que podemos considerar como verdadero. Él escapaba de la realidad porque él formaba su propia realidad, basado en descubrimientos, basado en hechos, basado en lo que él conocía y sobre todo basado en todo lo que él tenía, todo lo que él experimentaba, todo lo que él en cierta manera podemos decir que vivía ese miedo. Vemos como capítulos más adelante se oculta para planear qué va a decir. Vemos que es una persona muy inteligente. Una característica que comparte al menos la mayoría de los genios es el planificar muy bien todo antes de hacerlo. En este caso, pues vemos un claro ejemplo de ello. Él no actúa por impulso, él no actúa por que ese sea su deber. Él actúa porque tiene que pensar bien lo que va a hacer. Vemos que al entrar con su casa se encuentra algo bastante devastador. Se encuentra con un paisaje, que podemos decirlo así, bastante triste. La mayoría de las personas de la casa durmiendo por lo agotador de sus lágrimas, por lo agotador que suele ser el llorar por un ser querido. Y eso mismo es por lo que ellos pasaron, es por lo que ellos pasan. Entonces, podemos ver cómo en cierta parte lucha con eso. Al entrar y darse cuenta de su realidad, él piensa en dos cosas. ¿Qué le va a decir a su padre? Y sobre todo en su amada Elizabeth. Algo que contrasta mucho con lo del personaje, ya que él tenía metas en su vida. No digamos 3, digamos que tenía metas. Dentro de estas metas, sabemos que una de ellas era claramente la de poder estar con Elizabeth, la persona a la que él más amó, la persona con la que más se identificó y sobre todo la persona con la que él más se siente cómodo en la situación. Entonces, al estar con ella, busca esa paz y al darse cuenta de sus problemas, no solo busca apoyarla, sino busca estar con ella en todo momento. Otra cosa que vemos es lo que ya habíamos dicho, de que el personaje siempre se encuentra escapando. Escapa de su realidad, escapa de la verdad, escapa del monstruo el que creó. Porque más adelante nos damos cuenta quién es el verdadero culpable de la muerte de su hermano, o al menos lo que él cree, que es nada más y nada menos que su propia creación, Frankenstein, el cual él ya había visto, y por experiencias pasadas él supone que él es el verdadero asesino. No queda más nada que decir de esta obra, más que decir que ha marcado generaciones, se convirtió en lo que podemos llamar bien hoy en día parte de la cultura y sobre todo parte de las creencias de todo un país, todo un continente y de la cultura en general. And listen.